¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a En Portada. Es viernes 21 de octubre, como siempre. Vamos a comentar las noticias que trae en su primera página el diario La Región. Lo hacemos hoy acompañados de José Carballo. ¿Qué tal? Bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Xan Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Bienvenidos. Lalo Gómez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Una primera página del diario La Región que tiene hoy como principal noticia: la Xunta invertirá en la provincia 5.168 euros por habitante en 2023. Las destinadas a infraestructuras sanitarias son el 36% del total, que ascienden a 1.571 millones de euros. Los presupuestos prevén ubicar en la ciudad la sede de la nueva área termal autonómica. La fotonoticia: protagonismo para el Foro La Región, Barreiros desde 8 puntos de vista. La historia del empresario ourensano Eduardo Barreiros protagonizó el Foro La Región, en el que los 8 participantes, entre ellos su hija Mariluz Barreiros, que clausuró el acto, ofrecieron distintos puntos de vista sobre una figura clave para entender el siglo XX español. Además, más noticias. Continúa la búsqueda del piloto sevillano del avión contra incendios. Los intensos rastreos entre Ourense y Zamora no dieron resultado por ahora. Y además, Ourense, provincia gallega donde más crece el empleo en nuevas tecnologías. Expo Ourense, que exhibe coches de 9.200 a 130.000 euros. En el Salón del Automóvil, el Gobierno central, que propone cobrar por usar las autovías en función de la renta, y la sequía, que impulsó la municipalización del agua en varios concellos ourensanos. Además, horas bajas en el Reino Unido. La conservadora Liz Truss, que dimite tras solo 44 días en el poder. Y hoy, con el periódico La Revista, protagonismo para Diego García Vega y también un especial sobre el Día del Ahorro de Energía. Pues, ¿os parece? Comenzamos hablando de los presupuestos. No sé si habéis tenido oportunidad de ver un poco las cifras por encima. ¿Qué os parecen estos presupuestos para Ourense? Bueno, asistimos a la misma escenificación de siempre, ¿no? El Gobierno los defiende como los mejores presupuestos posibles, los mejores de la historia, leí en algún lado, y la oposición que no son los presupuestos que necesita Galicia en este momento. Es cierto que uno de los artes de la política es saber priorizar lo importante sobre lo urgente, ¿no? Porque la mayor parte de las veces lo urgente no deja ver lo importante, y eso, lo importante es lo que cambia la vida de la gente, lo que cambia un país y lo transforma, ¿no? En este caso, sin embargo, dada la crisis que estamos viviendo, dada la cantidad de gente que está en situación de vulnerabilidad, creo que deberían de ser unos presupuestos que atendiesen de la misma manera lo urgente que lo importante, porque lo urgente es precisamente ayudar a todas esas personas que lo están pasando mal con esta crisis que estamos viviendo, y que además parece ser, según todos los indicadores, de que no va a ir a mejor en algún tiempo, ¿no? Pero también es verdad que los presupuestos son como aquellas cazadoras de los 80, que estaban muy de moda en aquella época, las cazadoras reversibles, que eran de una manera o de otra en función de cómo te la pusieras, del derecho o del revés, ¿no? Y en este caso me llama la atención esta lectura que se hace, que me parece un acierto de la comunicación política, en cuanto a que Ourense, por ejemplo, y Lugo, que son las provincias con más inversión per cápita en estos presupuestos. Pero después, si resulta que te vas a la inversión de verdad, a los números de verdad, resulta que Ourense, en el caso concreto de Ourense, recibe 3.000 millones menos que Coruña en cuanto a inversión, ¿no? Y recibe 2.200 millones menos de euros que Pontevedra en cuanto a inversión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al final lo que revela es que Ourense tiene un problema muy grave de despoblación. Somos la provincia menos habitada de Galicia, y con menos dinero tocamos a más, claro, pero eso no resuelve los problemas estructurales de la provincia de Ourense, ¿no? Entonces, bueno, creo que los presupuestos, como siempre, asistiremos durante los próximos días, lo estamos viendo ya en la prensa de hoy, a una guerra dialéctica entre gobierno y oposición, pero bueno, espero que en el fondo sirvan para ayudar a esa gente que peor lo va a pasar, lo está pasando y lo va a pasar con esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Xan. Eu cando vin o titular no xornal, dixen, carai, que cantos cartos me tocan, non? É dicir, digo, pues isto podría, se cadra, a mellor non, pero outro diría, con isto podría resolver eu este ano e o que ven, se cadra, non? É dicir, se me administro un poquinho xeitosamente, que xa co que vou ganando, e tal, estou me poñendo. Entón, claro, o titular é fantástico, é maravilloso. Home, que Ourense reciba esa cantidad de cartos, pois, como dicía Carballo ahora, evidentemente, esta é unha provincia que está a desaparición do lince ibérico, o sea, vamos a... non se sabe onde vamos. Entonces, bueno, pois, a mí está ben. Logo, despois, se te pos a analizar todo isto, claro, dices, bueno, claro, xa non son os 5.000, non son para repartir, evidentemente, non, sería unha butade.
Dice, bueno, pues sí, pero entonces a maior parte son infraestructuras. Sí, evidentemente, sanidade, que nos fai falta, en algunhas de tipo, non mirei moito, pero de tipo social, o termalismo, pero claro, o termalismo, a ver, por favor, é que levamos tanto tempo co termalismo, estas cuestións, ben, espero e desexo que todas as infraestructuras, todos os cartos, donde din que se van investir, por exemplo, en Monterrey, creo que hai, non sei, 4 ou 5 millóns, unha cousa así, de euros, 2 millóns de euros, 3 millóns de euros. Bueno, pois será para repoñer aquilo, porque non fai moito que restauraron isto, pois, bueno, pois será para poñelo. Pero evidentemente, se damos unha volta por, non só por a cidade, sino pola propia provincia, pois evidentemente veríamos que podíase facer outro escandalo, outro reparto, digamos, non? Sobre todo, o que decía Carballo, é dicir, temos en este momento un problema de tipo social, xa non entro no tema de asociacións que atenden a tanto autistas como a parálisis cerebral, distintas cuestións sociais que evidentemente non sei aquí onde ven recollidas e todo isto, e logo o día a día de moitas familias e moita xente, moitos autónomos e negocios que non, a provincia necesita unha reestructuración urxente. Claro, sí, yo coincido en la decepción que muestra Xan, y los calificaría así, de decepcionantes, una vez más, que ya son muchos años, en los que los presupuestos de la Xunta de Galicia para la provincia de Ourense pues no los puedo calificar de una manera positiva, ¿no? El titular, como decía, es llamativo porque parece una cantidad importante y además mirado en esos términos, ¿no?, de habitante. Claro que sale positivo porque somos pocos, como decía Carballo, hay pocos habitantes, pero al repartir pues sale una cantidad mayor que en otras provincias. Pero yo creo que aquí en la provincia de Ourense la Xunta siempre piensa en pequeño, siempre piensa en cosas pequeñas. Bueno, nos vamos ocupando con eso, ¿no? Los ourensanos, la reserva de los ourensanos a la que hacía referencia Xan, la vamos ocupando con pequeñas cosas, con eso, enredos, con remiendos muchas veces, porque lo de Monterrey, en lo que se lleva una parte importante del presupuesto, no deja de ser un remiendo más. No estamos hablando de una nueva infraestructura enorme que vaya a potencializar el turismo acuático en la provincia de Ourense. No, estamos hablando de un remiendo que se va a hacer en una parcelita que tiene allí, que hay fincas particulares más grandes que el complejo deportivo Monterrey. Eso por una parte. Yo soy buen conocedor de las instalaciones deportivas, el remendo que se está haciendo en el campo del Couto, pues también, la otra ahorita, para tenernos entretenidos e ir ocupando, ¿no? Y es así básicamente todo desde hace ya demasiados años, y yo lamento pues que no se mire, no se haga una discriminación positiva con Ourense, porque la situación lo exige porque los datos socioeconómicos de esta provincia son muy inferiores a los que tiene la Galicia Atlántica. Y si queremos converger en algún momento, se necesita un apoyo mayor, ¿no? Y hay que pensar a lo grande en Ourense, hay que pensar en hacer inversiones que efectivamente redunden en una mejora de la economía y de la sociedad orensana, que no se está pensando, y seguimos siendo pues eso, los pobrecillos de Galicia, juntamente con la provincia de Lugo, y esa parte interior, ¿no? Como siempre se habla de la Galicia que da para el mar. Si trazamos una línea desde Foz hasta La Guarda, hay una Galicia que va a un ritmo y otra Galicia que va a otro, y que interesa mucho menos para la clase política. ¿Echáis de menos algún proyecto? Ahora, Lalo nombraba el tema del termalismo. ¿Está previsto, según parece, crear un área de termalismo dentro del gobierno de la Xunta, que la sede esté en Ourense? Pero, por ejemplo, hablando de termalismo, ¿pensáis que ha habido un apoyo por parte de la Xunta en estos últimos años, o en todos los años, verdaderamente por el termalismo ourensano? ¿O todo ha quedado siempre un poco en una declaración de intenciones, más que en inversiones reales en el termalismo ourense? Sí, yo creo que el termalismo en Ourense tiene más de relato que de acción, que de actuación por parte de las administraciones, ¿no? Tenemos un relato
como provincia termal, como Ourense capital termal, pero nos falta cierta infraestructura termal, especialmente en la ciudad, ¿no? Las termas públicas acaban de abrir ahora, ¿no? La Sí, Chabasqueira y hay muchas y que siguen cerradas todavía. el Muiño, ¿no? Bueno, y alguna privada sigue cerrada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un relato construido y ahora nos falta materializar ese relato, llevarlo a la práctica, ¿no? Y para eso hace falta inversión, hace falta acción y actuación de las administraciones, ¿no? Preguntabas también, ¿qué se puede echar de menos en este presupuesto? Yo no veo ninguna... Es el primer presupuesto que hace la Xunta de Galicia desde la llegada del AVE a Ourense. Y no veo ninguna inversión vinculada a la llegada del AVE a Ourense, por ejemplo, ¿no? No hay un plan de acompañamiento, una inversión que tenga que ver con eso, con aprovechar, rentabilizar esa llegada, ¿no? Y un poco por argumentar lo que decía en la primera intervención, que me faltaba dar el dato para que veamos un poco el juego que se hace con el presupuesto, ¿no? A Coruña recibe una inversión de gasto no financiero de 4.500 millones de euros, Pontevedra de 3.700, Lugo de 1.700 y Ourense de 1.500. Ourense es la última provincia en inversión por parte de la Xunta de Galicia. Claro, cuando hacemos el reparto per cápita nos encontramos con que la orden se invierte y entonces Lugo es la provincia con más inversión per cápita, 5.300 millones de euros, redondeando. Ourense es la segunda provincia, 1.600 millones de euros. Pontevedra es la siguiente, la tercera, 4.000, perdón, a Coruña 4.000 y Pontevedra también, casi 4.000, la última, ¿no? Pero esto no esconde la realidad, que Ourense, pese a tener una infraestructura que todos consideramos determinante para el futuro de la ciudad y de la provincia, como es el AVE, sigue sin tener inversiones asociadas a ese AVE y seguimos manteniendo, que está muy bien la inversión en sanidad, por supuesto, faltaría más, y está hasta bien que se haga un parque acuático en Pereiro, pero yo creo que nos falta es una apuesta decidida por esta provincia, en temas como el termanismo o en temas como el AVE, ¿no? Sam. Perdón, y lo mismo se podría decir del presupuesto del Estado, que tampoco se trata de justificar un presupuesto y el otro no, ¿no? A ver, si non hai unha aposta decidida por parte de quen lle corresponde, coa axuda das estruturas políticas locales, tanto provinciais como municipais, é moi raro, o sea, é improbable que se poda haber un desenvolvemento positivo en certas áreas. E o termalismo é unha delas. Se a eso engadimos que hai intereses contrapostos que non son visibles, intereses de todo tipo, non? Normalmente teñen que ver co espurio, non? E en algún caso, pois, ca forza do poder no sentido de que hai outras áreas balnearias na comunidade autónoma galega, non? Entonces, pois, Ourense, pois, por cantidad de recursos, digamos, numéricamente falando, pois, evidentemente, potencia termal, teríamos que ser o cerne dese termalismo galaico. Pero, bueno, antes se comentaba aquí en off que, evidentemente, a Ourense, pues, parece como que había unha mala fada contra ela, ¿no? Que había que quitarlle o oxígeno, deixarlle o oxígeno xusto para que, bueno, que vaya vivindo. E entonces, claro, aquí ahora, volvendo a outro tema que decía Carballo, que ten que ver con eso tamén, é dicir, termalismo, estades, non sei, aquí propuñase inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Todas esas cousas están moi ben, é como o campus da agua, que ao final non sabes ben que en ese campus que se resolve, porque non se publicitan esos datos, non? É dicir, créanse infraestructuras, fanse cousas, pero despois a xente, a ciudadanía non se entera. Hai unha folla moi ben posta hoxe, que ven a colación disto que estou dicindo aquí, onde explica o tratamento das augas que consume o cidadán e desos residuos, ao final, no ciclo pechado que van ao río. Vamos, eu profesionalmente teño conocimento desto, pero hai moita xente que isto non o sabe. Se ve esta folla do periódico hoxe, creo que fai máis polo cidadán e pola concienciación social, digamos, de certos temas. O a estación, o AVE. Temos que empezar por unha infraestructura que sea digna de Ourense, porque Ourense xa é a cincenta de Galicia, Lugo xa nos supera, entonces, que nos dan, como decía aquí Lalo, migallas, dannos migallas e van facendo remendos. Ten que haber apostas decididas e decisivas en calquer frente. Sea termalismo, onde está o Ourense cultural, temos un casco vello que esmorece. Podíamos ser
a flor non só de Galicia, unha parte importante a nivel literario de España. ¿Dónde está? Es un recurso que está aí. Todo digamos, o negocio que xurde en torno ás cuestións, digamos, de cultura e literarias. Éramos unha potencia en música e teatro. Bueno, temos unha... Fíxate que ainda seguimos brillando a pesar deste alcalde que temos que parece que a cultura non vai con el. No tema termal xa pode ir cambiando de opinión. Se a Xunta quere, a Xunta, os poderes, é dicir, a ciudadanía quere, porque el non está... Eu vinlle dicir unha vez que o termalismo non apostaba por eso. Espero que cambiara o gallá. Claro. Bueno, la pregunta de Quique era qué echábamos en falta en los presupuestos. Yo, hombre, por llevar un poco la contraria, es que yo creo que no nos la podemos jugar tampoco toda al AVE o al termalismo. Yo creo que sería una mala decisión, que es uno de los componentes quizás importante, a lo mejor hasta el más importante, pero jugársela todo a eso me parece por lo menos arriesgado. Y yo que he hecho en falta, que he hecho pues, una apuesta decidida pues, porque haya un cierto tejido industrial en nuestra provincia, porque se aproveche el monte, porque se desarrolle la ganadería. Podríamos ser perfectamente la despensa de toda España. No quieren. Pero, exactamente, pero hay algo, ahí sí que hay una mano que parece que no quiere que eso se desarrolle. ¿Cuándo podría ser así? Y eso podría fijar población en el rural, que es uno de los principales problemas que tenemos. El problema demográfico y el problema de eso, del abandono absoluto del rural, ¿no? ¿Y yo qué he hecho falta? Pues políticas para que eso se pueda hacer realidad, porque tenemos todo para hacerlo. Igual que tenemos agua termal, tenemos monte un rato, sin trabajar. Y hay posibilidad para poder desarrollarse por ahí. Pero te digo, no se puede... A mí me enseñaron que no se pueden guardar todos los huevos en la misma cesta. Y jugársela todo eso, al termalismo, al turismo, que vengan los madrileños aquí a gastar dinero, no es una buena política. Y tenemos el ejemplo claro reciente con la pandemia. O sea, se para todo y tenemos un problemón de narices. ¿Qué nos separa? Por lo que es básico y lo que es fundamental, de ese sector primario que es fundamental. Y yo creo que aquí, en la provincia de Ourense, el Lugo está un poco más desarrollado, pero es que en Ourense falta por completo. Bueno, hacemos una pequeña pausa para la publicidad, volvemos de inmediato aquí en Portada. No se vayan, hasta ahora. Seguimos en Portada con Xosé Carballo, Xan Rodríguez y Laro Gómez. Hablamos, os parece, del Centro de Inteligencia Artificial, de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. Ourense, dice el periódico de Provincia Gallega, donde más crece el empleo en nuevas tecnologías. Parece que en otras provincias, otras candidaturas ya nos llevan ventaja respecto a la candidatura que podría presentar Galicia. De nuevo, todavía con dudas si Coruña, si Santiago, si Ourense. ¿Pensáis que ahí la Xunta debería de tener, digamos, entre comillas, un poco más mano dura, más decisión política y decir, tiene que ser en Ourense? Déjame que aproveche el tema para hilar la respuesta de Lalo anterior con tu pregunta, ¿no? La política no cambia nada de un día para otro. Es decir, las decisiones políticas tienen que madurar y transforman los territorios y transforman la vida de la gente con el paso del tiempo, pero hay que tomarlas en el momento en que hay que tomarlas, ¿no? Y ahora cuando hablaba Lalo de las oportunidades que representa el monte en Galicia, ¿no? En Ourense en particular, recordaba dos acciones del gobierno que lideró Touriño como presidente y que, bueno, pues nada, no tuvieron recorrido. Una de ellas era el Banco de Tierras, ¿no? Y la otra era el plan eólico. Dos planes, dos actuaciones muy vinculadas al territorio y que pretendían ponerlo en valor, acompañándolo además de acciones de inversiones industriales, de acciones industriales, ¿no? Bueno, eso evidentemente no hubiera cambiado Galicia de un día para otro, pero a día de hoy, si aquello no se hubiera abortado, aquellos dos planes no se hubieran abortado, posiblemente pues veríamos sus frutos y los estaríamos recogiendo, ¿no? Con lo cual yo creo que las políticas son importantes. Y decisiones como la que tú mencionas también es muy importante, ¿no? Aquel gobierno, el de Touriño, hablaba del plan de reequilibrio territorial, ¿no? Bueno, decisiones como esta, decidir que el Centro de Inteligencia Artificial vaya en Ourense y no en la Franja Atlántica, o en la capital de Galicia, en Santiago, pues yo creo que son decisiones que ayudan con el tiempo a reequilibrar territorios, ¿no? Y además en este caso yo creo que es perfectamente argumentable que esté en Ourense, ¿no? Por todas las razones que hoy enumera el periódico y especialmente por la cuestión del AVE, ¿no?
ves como el AVE sí que hay muchas cosas que puedes fiar al AVE, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo Ourense está más cerca de Madrid que Barcelona, o está más cerca de Madrid que Sevilla. Con lo cual eso es una ventaja competitiva extraordinaria para una ciudad como Ourense, ¿no? Con lo cual yo creo que en una decisión de este tipo debería de pesar el tema del AVE. Y yo creo que es una oportunidad del gobierno gallego para demostrar que ese reequilibrio territorial del que a veces habla no es un discurso, no es un relato, y sí que es una apuesta en firme por territorios interiores como Ourense, ¿no? Xan, ¿cómo lo ves? Ourense, a nivel humano, para min, ten unha gran inteligencia, é dicir, a nosa poboación base está dotada unha gran inteligencia natural. Entonces, si teñen que liderar algo que teña que ver coa artificial, pois, perfecto, maravilloso. Outra cousa é que o noso goberno galego, de Galicia, pois, nos queira conceder eso. Non o sei. E se cadra así pasa, pois a mellor pasa como o Parque Tecnolóxico, que iba a ser o Parque Tecnolóxico de Galicia, e agora non sei como está o parque. E iso que no investimento este dos 5.000 e pico euros hai unha cantidad de algúns millóns que van para ali, na Pedrea. Se vai ser unha cousa como esa, onde ao final despois este un parque máis dos 3 ou 4 parques que hai en Galiza, e este non vai a ter pois a súa preponderancia como gran parque tecnolóxico, porque eso supón o que decía o noso alcalde, é dicir, supón investigadores aí, supón empresas punteiras, supón unha colaboración entre universidade e empresas, etcétera, 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 que eu un faise maior, xa se vai facendo con anos, e vai escoitando esas cousas desde inilo tempo atrás, xa non se sabe, non? Eso de, que decir, un modelo americano, que agora parece que en algúns sitios queren que volva, que estuvo... Bueno, eu son posibilista no sentido de que, oye, nós necesitamos todas as infraestructuras boas e que xeran tecido empresarial, como dicía Lalo, non só... O termalismo sería unha delas, eu falei da industria cultural, etcétera, etcétera. É dicir, todo, precisamos todo, porque estamos no fondo do pozo. Entonces, bueno, de aquí non se sabe. Eu sei de algunha personalidade importante que unha vez cambiaba de provincia e me dixo: Xan, voume, Ourense é unha, como foi que dixo, unha caixa de mortos. Eu, por favor, quedeime así, estou falando fai 7 ou 8 anos, non estou falando de agora. Claro. Bueno, yo me quedo con la referencia que hace el Carbauxio a esta noticia, ¿no? Que decía, titular del periódico era Fuga de cerebros, y decía, a ver si viene la inteligencia artificial, porque la inteligencia natural ya se marchó toda hace tiempo, ¿no? Yo creo que en esto de la inteligencia artificial también ya llegamos tarde. O sea, ya esto es presente, y creo que llegamos tarde como país y llegamos tarde como comunidad autónoma. Pero bueno, es una nueva infraestructura, es una nueva agencia que se quiere implantar precisamente en lugares en los que pueda permitir ese desarrollo del que hablamos y que se siente población y que el talento no tenga que emigrar. Pues a mí no me cabe la menor duda que Ourense posiblemente sea el mejor sitio para acogerlo, ¿no? Y que localidades como Santiago y como Coruña, lo digo, que lo tienen absolutamente todo, que tienen, incluso podría decir hasta privilegios por ser la capitalidad de Galicia, privilegios por estar precisamente en esa franja atlántica, se atrevan a plantear su candidatura en perjuicio de Ourense, me parece hasta cruel. Sí, yo estaba pensando algo parecido. Me parece hasta cruel. Y bueno, yo creo que en algún momento la sociedad orensana tendrá que despertar y tendrá que poner en su sitio también a quien nos gobierna y decir, oigan, aquí esto es Galicia también y no vale mirar solamente para una parte de Galicia, porque si no esto no parece que tenga avisos de desarrollarse de una manera homogénea, ¿no? Si hay dos Galicias y dos velocidades, pues no parece lo más razonable. No descartemos, perdón, un segundo, una propuesta que da bien,
y que se trocee el Centro de Inteligencia Artificial entre todas las ciudades que lo piden y así pues el café para todos, lo que pasó con los aeropuertos o lo que pasó con la universidad, que hoy en Galicia, una comunidad... Eso foi o que pasou co Parque de menos de 1 Tecnolóxico. millón de habitantes tenemos 3 universidades, 3 aeropuertos, bueno... ¿Sois optimistas respecto a este tema? ¿Pensáis que se va a resolver por lo menos favorablemente lo que es el primer paso, que sería una candidatura de Galicia en una única ciudad, que sería Ourense? Otra cosa después es que el gobierno decida finalmente que esa agencia estatal esté en la ciudad, que es quien tiene la última palabra. ¿Sois optimistas o no? Pues no, me gustaría serlo. Bueno, a ver qué decisión toma, ¿no? Insisto, argumentos hay para que esté en Ourense y para que Ourense sea la sede, o por lo menos sea la apuesta del gobierno gallego en cuanto a la candidatura gallega para coger este centro de inteligencia artificial. También es verdad que el centro de inteligencia artificial por sí solo tampoco va a resolver ningún gran problema de la provincia de Ourense. Al final va a depender de cómo se gestione, de las apuestas que hagan las diferentes administraciones. Es decir, va a depender de un montón de circunstancias. Pero sí que es verdad que es una batalla que Ourense tiene que dar, ¿no? Y que el gobierno gallego pues tendrá que tomar partido y decidir. Si lo hace con criterios objetivos, posiblemente haya que ser optimista con relación a la candidatura de Ourense. Si lo hace con criterios poblacionales o electorales, evidentemente hay más nicho de voto en Pontevedra, en Santiago, en Coruña que en Ourense, y entonces a lo mejor la decisión es otra, ¿no? Pero bueno, objetivamente no veo yo a ninguna ciudad gallega con más ventajas competitivas para albergar este centro que Ourense. Sam. A inteligencia, a ver, sería un bo revulsivo e un activo importante para a cidade, un dos posibles activos, non? Independentemente de outros, ligados cos nosos recursos naturais que temos, non? Que falábamos, o monte, o campo, etc. Todo eso que non queren que se desenvolva, pero bueno, nos dicen que sí, que hai que todos os anos, igual que o despoboamento, non? Que hai que fixar poboación, bueno, é que non me río porque é grave, non? Pero era para reír, non? Bueno, a inteligencia artificial move gran cantidad de recursos humanos, máis que de outro tipo, non? Digamos. Pero sí que é importante porque para min, leva asociada unha cuestión que é a confidencialidade ou o secreto, non? Cando a inteligencia artificial conleva eses desenvolvementos informáticos e aplicacións, leva pois, que non se poden, que haxa que empresas colaboradoras desas aplicacións teñan que vir a fixar algún tipo de delegación ou factoría, ou chamalle como se queráis, ligada ao sitio. O modelo de Silicon Valley e de todas estas que fan que se teñan que fixar por non desligar, porque hai certas cuestións de segredo moi importantes. Entonces, bueno, se eso trouxera a súa vez, amparase, sea un parque ou sea na cidade ou nos concellos, benvido sexa. Claro. No, siempre decir que si finalmente viene a Galicia o viene a Ourense este centro, pues que nos sirva también para perpetuar la situación que viven muchos de los investigadores de este país, ¿no? Que si hay algo más complejo, más difícil y menos valorado es la investigación, el desarrollo, la innovación en este país, ¿no? Y como decía, por sí solo no va a suponer un gran impulso, pero bueno, es algo que sí que desde luego puede ayudar a eso, como digo, a que muchos de los cerebros que tenemos en nuestra provincia y en Galicia no se vayan. Pues tenemos que terminar. Muchísimas gracias a los tres. José Carvalho, muchas gracias. San Rodríguez, muchas gracias. Lalo Gómez, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada. Volvemos el lunes aquí en Portada. Saludos.